Hola, vamos a enfrentar el siguiente ejercicio. Nos piden intercambiar los dígitos extremos de un número entero, es decir, intercambiar el primero por el último y el último por el primero. Los demás restantes dígitos quedan en la misma posición. Supongamos que tenemos el número n igual 7. No tiene dos dígitos, así que queda tal como está. En cambio, el 72, el 2 que estaba en la última posición, ahora ocupa la primera, y el 7 que era la primera, ocupa la última posición. Vamos a ver un ejemplo en el cual tengo muchos más dígitos. Lo primero que vamos a hacer es obtener el último dígito. Como ya hemos revisado en ejercicios anteriores, obtener el último dígito es simplemente tomar el número n módulo 10 y ahí me retorna el 4. Posteriormente, como ya hemos implementado la función invertir un número, antes de hacer eso, al número n lo vamos a dividir por 10, parte entera. Entonces nos va a quedar 726 el cociente, para efecto de eliminar el último dígito. Entonces, ahora voy a hacer uso de la función invertir. Mandamos a invertir dicho número y nos va a quedar. Entonces, mandamos a invertir el número n, que en este instante es 726. Y ahora nos va a quedar n va a ser igual a 627. Luego, en una variable auxiliar p, vamos a dejar el último dígito. Nuevamente, n módulo 10 nos va a quedar 7. Al número n le aplico aritmética modular por 10 y nos quedamos con la parte entera. Entonces en ese instante n nos va a quedar en 62. ¿Ya? Elimino el último dígito. Como ya habíamos dicho de usar la función invertir, nuevamente uso el proceso de invertir dicho número y ahora en la variable n, al invertirlo, nos va a quedar el 26. Y a este número yo le voy a llamar que es mi centro. El centro del número final. También habíamos construido otra función que se llamaba contar dígitos. Entonces, para el resultado final, ¿qué tendríamos que tomar en consideración? Para el resultado final sería, tome el último dígito, que lo tengo aquí, que en este caso valía 4. Entonces vamos a decir, el contenido de u, multiplíquelo, y aquí necesito una potencia. Una vez cuando yo saqué el último dígito, contabilizo cuántos dígitos tiene dicho número. Tiene 3. Entonces ahí vamos a decir, multiplique por 10 elevado a 3. Más el número central, es decir, el centro, lo multiplicamos por 10. Y finalmente le sumo el valor del primer dígito, que sería el que tengo guardado aquí, p igual 7. Y ahí vamos a ir reemplazando. Entonces me quedaría, el u teníamos el valor 4 por 1000, ¿ya? Más el centro, que en este caso era 26 por 10, me va a quedar 260, y más el 7. Entonces el resultado final nos estaría quedando 4267. Y aquí podemos darnos cuenta que el primer dígito anteriormente estaba como último, y el último dígito ahora es el último. Ya. Llegó la hora de implementar nuestra posible solución. Recuerden que un algoritmo puede tener más de una solución. Esta es una de ellas. Entonces queremos una función que retorna el número con los dígitos extremos intercambiados y los restantes dígitos quedan en la misma posición. Vamos a usar funciones que ya teníamos desarrollados en ejercicios anteriores. Por ejemplo, la función potencia, que calcula el a elevado a b, es decir, dado una base, quiero elevado a un cierto exponente. Multiplico en forma sucesiva, tantas veces me indica el exponente, por la base. También teníamos la función contar dígitos,
el cual me permite determinar cuántos dígitos tiene un número. También teníamos la función invertir un número. Dado un número n, retorna el número con los dígitos invertidos. Entonces, en esta posible solución, ¿qué es lo que hago yo? Utilizo una variable u para el último, p para el primero, el centro, un contador y la respuesta. Comenzamos sacando el último dígito de nuestro número. Lo guardo en la variable u. Al número n lo divido por 10. ¿Para qué? Para quitar el último dígito, el cociente. Lo guardo en n. El valor resultante lo mando a invertir y lo guardo en el mismo valor de n. Después mando a contar cuántos dígitos tiene el número n. ¿Ya? Lo que me había quedado como resultado. Al valor de n, nuevamente le vuelvo a aplicar aritmética modular 10 para obtener el resto. Y lo guardo en p, que sería el primer dígito. Sacamos el último dígito con aritmética modular 10 parte entera. Y luego mando a invertir nuevamente el número resultante y ese va a conformar la parte central de mi número. Entonces la respuesta final sería el último dígito multiplicado por la potencia de 10 elevado a c, la cantidad de dígitos que contamos hasta aquí, más el centro multiplicado por 10 más el primer dígito. Y ahí nos entrega la respuesta. Entonces voy a hacer este ejemplo. Vamos a usarlo con el número 8542 y mandamos a calcular los dígitos extremos. Y en ese instante viene y me dice, el 8, que era el primero, ahora pasa a ser el último. El 2, que era el último, ahora pasa a ser el primero. Y los demás restantes dígitos quedan en tal posición. El 54 queda como número central. Muchas gracias por su atención. Les habló el profesor Mauro Castillo Valdés.